buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, y como decía Paloma, a mí hoy día me toca representar a la institución que está detrás también de este Congreso Futuro y quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todo el equipo que está detrás del Congreso y me encantaría si le pudiéramos dar un aplauso porque de verdad son meses, años. Bien, ustedes se preguntarán qué hace la Fundación después de que hace el Congreso Futuro. Y yo les vengo a contar uno de esos proyectos, una de esas preguntas que bien decía Paloma recientemente, en relación a nosotros que trabajamos con el futuro, nosotros que trabajamos con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con los saberes en general. Nos hicimos la pregunta de cómo queremos seguir avanzando en esta construcción de lo que llamamos futuro si no sabemos qué es lo que sienten y piensan las personas realmente. A raíz de eso, comenzamos entonces una exploración maravillosa que nos permitió poder desarrollar una tecnología para poder, básicamente, y por eso estamos en este bloque, saber qué sienten, qué mueve y cómo piensan las personas de un territorio en particular. Ahora bien, ¿cuál fue el problema que detectamos inicialmente para poder configurar este proyecto? Y voy así, los estudios de opinión, los estudios de percepciones juegan un rol muy importante en el ecosistema social de cualquier nación. Así como los censos son claves para entender cómo un territorio, para gestionar un territorio, los estudios de opinión también lo son. Por ejemplo, los estudios de opinión los utilizan los partidos políticos para saber cómo configurar sus planes y la oferta que le ofrecen al país. Las empresas, por otro lado, utilizan estos estudios para saber cómo se mueven las percepciones de las personas, cuáles son sus gustos, cómo diseñar una publicidad específicamente para llegar a esas personas. Nosotros en Congreso Futuro, por supuesto, estudiamos cuál es el tipo de público, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus emociones y tenemos el agrado de contar que es un público extremadamente amplio y eso nos permite poder desarrollar distintos tipos de ideas para poder acercar el conocimiento a ustedes. Ahora bien, todas las empresas, ¿cierto?, necesitan de este tipo de estudio para entender qué piensan sus empleados, sus clientes, su competencia, los usuarios, etc. Y a esto se suma que desde hace ya muchas décadas los gobiernos de los países más desarrollados han desplegado distintas herramientas para que la ciudadanía pueda participar en el diseño e implementación de proyectos o políticas de cualquier tipo. Por ejemplo, el caso de Canadá, hoy día sería impensable llegar a pensar que para realizar grandes proyectos de infraestructura urbana y otros no se le consulte a cientos o a miles de personas antes de tomar esa decisión. ¿Les parece común esa práctica en Chile? Nosotros creemos que no. Aquí en Chile, de todas maneras, tanto el sector, como les decía recientemente, público y privado, cada año realiza miles de estudios de opinión o procesos de participación ciudadana que de manera, a nuestro juicio, discreta, alteran muy sustancialmente la toma de decisiones en todos los niveles de los gobiernos y en las industrias y en las instituciones más importantes del país. Ahora, eso nos deja una primera gran reflexión. El buen funcionamiento de las naciones depende de la calidad de sus estudios. Si no sabemos qué estamos viendo, si no sabemos qué estamos sintiendo, si no sabemos qué nos remueve, qué es lo que tenemos adentro, no solo esta caricatura de decirte sí o no, de decirte te doy 3 alternativas, o respóndeme de una escala de 1 a 10. Eso nos simplifica, eso nos caricaturiza. Somos personas complejas. Las charlas que me antecedieron creo que lo dejaron extremadamente claro. Somos personas que sienten, somos personas que sufren o les da pena ciertas situaciones. Por supuesto, hay algunos que les da quizás pena lo que ocurrió en el estallido social, a otros les da rabia, a otros les da emoción. Hay una serie de emociones y sentimientos que son sumamente necesarios para poder entender cómo funciona y cómo se mueve un país. Ahora, ¿cuál fue la respuesta frente a esta problemática? Me conecto con lo del principio. Desarrollamos entonces, les voy a dar un spoiler porque en breve ahora se va a subir mi colega Daniel Arancibia un poco a explicarles de mejor manera qué y cómo hicimos este desarrollo. Entonces, el pequeño spoiler es, logramos básicamente con este estudio, a través de llamadas telefónicas operadas por inteligencia artificial, conectar con cerca de 15.000 personas a lo largo y ancho del país, con la cual pudimos obtener una conversación real, detallada, sobre la cual se generaron cerca de 100.000 interacciones, 100.000 ideas que ocurrieron entre estas 15.000 personas. Cuestión inimaginable cuando uno llena el formulario del censo u otro tipo de encuesta. Ahora, me voy a detener acá
porque esta es una presentación dinámica y quiero dejar con ustedes a Daniel Arancibia, director de I+D de nuestros socios tecnológicos de Merlin Research, que va a explicar la caja negra, ¿cierto?, lo que a todos nos interesa de cómo diablos hizo este estudio. Daniel. Hola, muchas gracias. Efectivamente, desafortunadamente la mayoría de estos estudios padece de grandes limitaciones. Generalmente usan métodos anticuados que, si bien parecen superficialmente ser costo efectivos, en el mejor de los casos carecen de rigor científico y en el peor de los casos reproducen caricaturas que no ayudan a comprender o gestionar los temas que supuestamente están midiendo. Por nombrar solo un par de estas limitaciones, se usan cuestionarios extensos y con temáticas preseleccionadas que restringen las respuestas. La mayoría de las preguntas utiliza respuestas múltiples y el encuestado, controlado por un libreto que no controla, termina contestando dentro de un marco que le impone el entrevistador o el investigador. Entonces, quería mostrarles un ejemplo de un caso de análisis real, que es el caso del 2016, cuando hubo estas masivas protestas contra el sistema de pensiones privadas. Este es un análisis que realizó mi colega José Ferreiro, y él identificó que mientras que en las calles había estas protestas multitudinarias, en la encuesta CEP, que es un estudio extremadamente importante acá en Chile, el tema de las pensiones no aparecía como algo relevante para el gobierno. No hacía algo relevante cuando le preguntaban a las personas cuáles deberían ser las prioridades que el gobierno debía resolver. Entonces, teníamos estas marchas que en aquel minuto fueron las más grandes en la historia de Chile, desbordando la Alameda, con cobertura internacional respecto al movimiento de las normas AFP, y no obstante, a pesar de que estas protestas se extendieron entre agosto de 2016 y tuvieron este gran clímax en marzo de 2017, en la encuesta CEP, que corresponde a abril-mayo de 2017, vemos que el tema pensiones no aparece entre ninguno de estos temas importantes cuando le preguntan a las personas sobre los 3 problemas los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno. ¿Por qué no aparece? Porque las personas no tenían la opción de decir pensiones, porque el cuestionario estaba organizado de forma estructurada, con respuesta múltiple, y no podía decir pensiones. La encuesta CEP eventualmente sí incluyó el tema de pensiones en su resultado, en su encuesta. Recién en la encuesta CEP de noviembre, que se realizó entre septiembre y octubre de 2017, el campo la publicaron en noviembre, y ahí debutó la opción pensiones, y cuando debutó quedó en segundo lugar, justo detrás de delincuencia, asaltos y robos, que generalmente está en el primer lugar de la encuesta CEP en cualquier momento. Entonces, acá tenemos un caso donde un tema que era efervescente, extremadamente importante, que estaba en las calles, no estaba siendo captado por el instrumento que se estaba utilizando supuestamente para medir qué es lo que querían las personas. Ahora, encuesta sobre pensiones acá. Imagínense la cantidad de temas mucho menos masivos, sutiles, que nos estamos perdiendo a raíz de este tipo de cuestionarios estructurados. Finalmente, lo que tiende a suceder es que cuando las personas requieren trabajar con muestras grandes, terminan utilizando estas respuestas limitadas. Y mientras más grande es la muestra con la que se está trabajando, más limitadas tienden a ser las respuestas. De hecho, personas como las que realizaron la encuesta CEP hicieron un trabajo súper riguroso, muy robusto, de llegar en persona a entrevistar a las personas en sus hogares y poder así tener una muestra muy representativa en todas las regiones, en todas las cuadras, etc. Pero, por lo mismo, terminan utilizando un cuestionario más bien limitado. Limitado porque cuando uno intenta
trabajar con la data desestructurada que produciría una pregunta abierta, eso necesariamente requiere una gran cantidad de procesamiento. Requiere transcribir las respuestas, codificar las respuestas y tratar de darles sentido. Por otro lado, existe una alternativa que son los focus groups, que básicamente tienen preguntas abiertas, pero trabajan con muestras minúsculas. Pueden trabajar con las encuestas, con las preguntas abiertas, justamente porque tienen estas escalas minúsculas que les permiten dedicar tiempo para ver exactamente qué es lo que dijo cada persona, etc. Lo que nosotros intentamos hacer con el estudio Diálogos fue tomar todo lo bueno de las preguntas abiertas y aplicarlo a escalas masivas utilizando tecnologías de vanguardia. Para eso utilizamos inteligencia artificial en diferentes sentidos. Para llegar a la mayor cantidad de gente posible, y esto es un tema súper delicado, llegamos a las personas por diferentes canales. La mayoría de las veces cuando la gente realiza un estudio, se queda con un solo canal. Es decir, la gente hace un estudio que es totalmente online, la gente hace un estudio que es totalmente a través de llamadas telefónicas, un estudio que es totalmente presencial. ¿Por qué hacen esto? Una multitud de razones y algunas de ellas muy buenas. Pero hay una razón en particular que es un poco perturbadora. A veces los resultados difieren entre los distintos canales. Entonces, los investigadores prefieren, en vez de entregar un resultado de qué es lo que te dice la gente online, qué es lo que te dice la gente presencial, qué es lo que te dice la gente por teléfono, prefieren quedarse con solamente una de esas muestras y asumir un punto ciego en las demás. ¿Por qué? Porque no tienen que dar explicaciones. Nosotros pensamos que es mucho mejor tener menos puntos ciegos, por lo que cuando hacemos estudios, no solamente hacemos el estudio por teléfono, lo hacemos online y también tenemos una pequeña muestra presencial para ver cómo varían las respuestas reales de las personas por los diferentes canales por los cuales se les está entrevistando. A todo esto se suma otro tema, que es cuando uno se entrevista o da una respuesta abierta, ¿cuál es la calidad del entrevistador? Nosotros trabajamos con operadores humanos, además de trabajar con operadores de inteligencia artificial, como vamos a ver más adelante. Cuando trabajamos con operadores humanos, sabemos que cuando uno tiene una persona que es un muy buen entrevistador, muy buen encuestador, obtiene mayores tasas de respuesta que cuando uno utiliza a alguien que es un mal entrevistador o que es menos agradable, etc. Es más, hay diferencias cuando el entrevistador es un hombre y cuando el entrevistador es una mujer respecto a cuáles son los temas de los que las personas te hablan en las preguntas abiertas. Entonces, ahí ya en el instrumento, cuando uno está utilizando estos instrumentos presenciales, uno tiene un sesgo adicional que es muy difícil controlar. Nosotros en nuestro estudio logramos trascender algunas de estas limitaciones. Y quiero contarles un poco más de eso y mostrarles un poco cómo lo hicimos. En este momento nosotros estamos haciendo Diálogos 2, Diálogos 2023. El primer estudio de Diálogos partió en el año 2019. Tenemos muestras de 2019, pre-estallido, después del estallido, y tenemos muestras también del año 2020 y muestras que miden cómo reaccionaron las personas a los primeros meses de la pandemia. La forma en la que funcionó el estudio es llamando masivamente a personas en todo Chile a través de sistemas que no tienen ninguna limitación respecto a la cantidad de llamadas que pueden realizar. Si nosotros quisiéramos llamar a todos los chilenos al mismo tiempo, millones de personas, pudiéramos hacerlo. Esto es importante porque en Chile el tema de la penetración celular es inmenso. En Chile hay más celulares que personas. Entonces, todo parte con estas llamadas a las personas. Y cuando las personas contestan, esto es lo que oyen. Hola, somos la Fundación Encuentros del Futuro y estamos realizando un estudio para entender el futuro que se viene. Tu opinión es muy importante y te tomará solo unos minutos responder las preguntas. Tus respuestas serán anónimas y confidenciales. ¿Quieres participar en el estudio?
De ahí en adelante las personas contestan que sí o contestan que no. Y de esta forma obtuvimos en este ciclo pasado más de 12.000 participantes con más de 100.000 ideas codificadas, ¿no? Cientos de ideas para cada una de las distintas preguntas. Cuando estamos haciendo este estudio ahora, ya tenemos resultados preliminares con más de 1.000 casos que estamos procesando y no quiero hablar sobre esos casos porque no quiero sesgar la muestra. Todavía estamos en pleno campo y sería incorrecto ir y decir cuáles son los resultados de eso porque eso podría influenciar las cosas que la gente nos está diciendo. Pero sí me gustaría mostrarles, respecto a lo que hicimos los años anteriores, cómo pasamos desde la data desestructurada, una pregunta abierta, a data cuantificable. Y no solamente quedándonos con estas cosas como las nubes de palabras y estas cuestiones cualitativas que son de uso más bien limitado. Cuando la persona contesta el teléfono y accede a participar, se le hace una serie de preguntas de distinto tipo. Hay 2 preguntas abiertas que son particularmente importantes y que mantuvimos en el estudio pasado y estamos haciendo también en este. La primera es, cuando piensas en el futuro, ¿qué sensaciones y sentimientos tienes? La segunda es, ¿y cómo te gustaría que fuera el futuro? Ahora vamos a ver el ejemplo de una persona que nos contestó en Valdivia y que nos contestó, para la primera pregunta vamos a ver el contexto, inseguridad. La segunda pregunta, que es de la que vamos a ver el ejemplo porque es un poquito más compleja que inseguridad, vamos a escucharla ahora. ¿Y cómo quisieras que fuera el futuro? Me gustaría que fuera más seguridad, tranquilidad, mejor salud y mejores pensiones. Perfecto. Entonces vemos que la persona nos contestó, me gustaría que fuera más seguridad, tranquilidad, mejor salud y mejores pensiones. Lo primero que ocurre es que pasamos de la inteligencia artificial del robot cognitivo que llama a las personas, que es capaz de entender cuando la persona terminó su respuesta y pasar a la siguiente pregunta, y pasamos a otra inteligencia artificial que hace una transcripción automática y que nos permite entonces procesar esta data como texto y no como audio. Después de eso pasamos a otro sistema más que utiliza lo que se llama clustering y distintos tipos de análisis semántico para identificar las principales ideas que están contenidas en este registro. En este caso, identifica que está mejor salud, más seguridad, más tranquilidad, paz o armonía, mejores pensiones y vejez digna. Si se fijan acá donde dice más tranquilidad, paz y armonía, esto es porque son temas que son semánticamente similares, que otras personas utilizaron en el mismo contexto y de la misma forma que algunas personas estaban utilizando el concepto de tranquilidad. Entonces, el sistema los agrupa y tenemos estas clasificaciones. Pero estas clasificaciones no son iguales a las clasificaciones que estábamos viendo más temprano, que provienen de un cuestionario estructurado, porque estas clasificaciones vienen de las personas. Nosotros escuchamos a las personas primero y después surgen, a partir de lo que nos están diciendo, las clasificaciones y la forma de analizar este resultado. No le estamos poniendo ideas en la cabeza al momento de hacerles la pregunta y los resultados son muy buenos. Cuando entran las otras personas, acá tenemos más de 12.000 personas que nos contestaron por este canal, vemos entonces que un 13% de las personas habló respecto a la importancia de mejor salud, un 5% habló de más seguridad, un 25% habló de más tranquilidad, paz o armonía y un 8% habló de la importancia de tener mejores pensiones y una vejez digna. Esto es súper importante porque, insisto, estas son cosas que las personas nos dijeron de forma totalmente espontánea, sin ningún tipo de sesgo previo en las preguntas que se le hicieron. No solo eso, sino que no solamente hablaron de estos temas. Podemos ver entonces la multitud de otros temas que surgieron. Hay una gran diversidad. Ahí estamos. Entonces acá está el resultado para la segunda pregunta, donde no solamente la gente habla de más tranquilidad, sino que también hablan de más igualdad, hablan sobre un futuro más justo, hablan sobre más respeto, un futuro que sea mejor que el presente, menos delincuencia o violencia. Lo que muestra este gráfico son todas las clasificaciones, todas las ideas que agrupan al menos un 5% de la población. Es decir, al menos un 5% de todos los participantes mencionaron una de estas ideas y por eso están sobre este umbral.
Ahora, más temprano les mostraba cuáles eran las dos preguntas que hacíamos, donde la primera pregunta tenía que ver con las sensaciones y sentimientos que la gente siente respecto al futuro. Vamos a volver a ver el resultado de esa otra pregunta. Acá está. Y se puede ver que, a diferencia de la otra pregunta, que la gente nos estaba diciendo cosas como esperanza o ilusión, incertidumbre, difícil, complicado, malo, inseguridad, las cosas que la gente siente respecto al futuro. Y notarán de inmediato que algunas cosas son buenas, como el tema de la esperanza y la ilusión, y otras cosas son más bien malas, como el tema de la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, el temor. Lo bueno de tener la data semántica es que nosotros además podemos aplicar esto que se llaman análisis de emocionalidad o análisis de sentimientos, que nos permiten entonces clasificar estos registros y colorearlos acá, donde vemos que en general estos registros azules son los que conllevan emocionalidad positiva en los registros en general, mientras que los rojos son cuestiones más bien negativas y el resto son neutros. Todo esto es súper importante, no solo para estudio de diálogos, sino en general como metodología de análisis de data desestructurada, porque nosotros en nuestros propios estudios, trabajando con distintos clientes, hemos detectado una correlación muy fuerte entre la emocionalidad negativa y las notas negativas o bajas respecto, por ejemplo, a la calidad de un servicio o lo que opinas de una institución en particular. Esto significa que si tú eres una institución y tienes una sola oportunidad de interactuar con alguien y preguntarle algo, probablemente deberías poder hacerle una pregunta abierta, porque vas a obtener una gran cantidad de contenido y además, por una correlación fortísima, estamos hablando del 80%, vas a poder saber el nivel de satisfacción que tiene la persona respecto los unos de los otros, solamente en base al contenido semántico. Lo que ocurre actualmente es que cuando le das a las personas la oportunidad de hacer una sola pregunta, preguntan una nota, la cual es una caricatura. Finalmente, quería mostrarles un poco, es lo único que les voy a mostrar de lo que tenemos de la data preliminar por ahora, el tema de la incertidumbre, porque cada uno de estos marcadores semánticos, estas ideas que salen, surgen y exploramos, no solamente tienen importancia en el momento, no solamente son una buena foto en alta resolución de lo que está pensando la gente, sino que uno lo puede analizar en el tiempo para utilizarlo como un indicador más, y es un indicador de muy buena calidad. Nosotros comenzamos nuestro muestreo en septiembre de 2019, antes del estallido social. Cuando hicimos eso, un 18% de las respuestas de la región metropolitana decían espontáneamente incertidumbre respecto a lo que sentían sobre el futuro. Después, inmediatamente, en diciembre de 2019, ese número había aumentado muy significativamente a un 26% de la muestra y siguió subiendo en febrero de 2020 a un 29% de la muestra. Luego tenemos esta muestra de junio de 2020, cuando estábamos atravesando los primeros meses de la pandemia y yo creo que no solamente en Chile, sino el mundo entero estaba conmocionado, nervioso, sin saber cómo íbamos a lidiar con esta nueva amenaza y vemos que el número aumenta a un 38%. Un 38% de las personas espontáneamente habla de incertidumbre cuando le preguntas sobre el futuro. Hoy en día ese número ronda alrededor de un 30%. 30%, estamos mejor que la pandemia, buenas noticias, pero seguimos muy por encima de lo que estábamos cuando comenzamos a hacer esta medición y es algo que es súper interesante de monitorear. Asimismo, todos los otros indicadores también son extremadamente interesantes para analizar en el tiempo y creemos que este tipo de datos realmente van a ser un gran aporte a los estudios a medida que se popularizan las tecnologías, las metodologías y la gente se anima realmente a tratar de dejar atrás las caricaturas y escuchar lo que dicen las personas. Para concluir la charla voy a volver a dejar a Nicolás. Muchas gracias a todos. Ya. Está entretenido el estudio igual, encuentro yo. Como les decía al principio, este ha sido un esfuerzo gigante para nosotros. Llevamos hartos años, como ven, intentando mapear y construir este mapa cognitivo de qué es lo que piensan y sienten las personas. Ahora, efectivamente, como decía Daniel al cierre, estamos trabajando en una segunda versión que nos permita introducirnos en un tema que nos parece relevante.
la incertidumbre también puede ser un síntoma de la desconfianza. Y ese ha sido un tema que automáticamente a todos nos parece súper conocido. De aquí en adelante, entonces, nosotros vamos a comenzar a medir cuál es realmente la desconfianza que existe entre unos y otros a través de un sistema similar a este, para poder construir entonces un desarrollo que permita identificar cuáles son aquellos puntos, cuáles son aquellos factores, cuáles son aquellas sensaciones y emociones que ocurren para llegar a desconfiar. Y eso obviamente no es simplemente para hacerle un esquema pesimista de lo que estamos viviendo, sino para construir herramientas, particularmente de políticas públicas y otras, que nos permita en ese sentido ser aún más específicos, ser aún más eficientes, ser aún más claros, llegar específicamente a donde existe una necesidad. Particularmente con este tipo de herramientas, nosotros creemos que esto puede ser posible. Simplemente para cerrar, nosotros le pusimos esta sección final feliz. Voy a intentar que sea un final feliz. Bueno, en ese sentido entonces, y a raíz de lo que mencionábamos recientemente, a medida que los estudios y procesos participativos utilicen mejores métodos y tecnologías, estimamos que la capacidad de las instituciones de actuar sobre estas percepciones, preocupaciones o preferencias serán cada vez mayor. Esto a su vez contribuirá a construir una relación de mayor confianza y entendimiento entre la ciudadanía y las instituciones que desean escucharlas. Las instituciones necesitan nuestra información, necesitan saber la complejidad de cómo pensamos. Por lo mismo, prevemos y esperamos que la forma de hacer estudios y la forma de hacer participación ciudadana también en Chile se aleje de las caricaturas impuestas por estos cuestionarios rígidos y se abra también a posibilidades cada vez mayores que nos brindan las nuevas tecnologías para retratar las voces de la ciudadanía con todos sus matices y complejidades. Confiamos por nuestra parte en que a través de este estudio de diálogos o de cualquier otro similar, o que introduzca esta nueva forma de entendernos y de leernos, puedan cerrarse todas estas brechas y hacer pie y ahínco en la necesidad realmente de los chilenas y chilenas. De verdad, muchas gracias por este espacio. No me voy sin antes también agradecer al equipo del Consejo de Futuro del Senado de la República de Chile, que hace posible que vengan todas estas grandes estrellas, excepto nosotros. Así que también les doy un fuerte saludo. Muchas gracias a ustedes y espero sigan disfrutando el evento.